Básicamente el problema con la Autoridad de Carreteras y Transportación fue la estructura de los ingresos que formaban parte de los ingresos disponibles de esa autoridad. Primero, que son unos ingresos que están subordinados al Estado. Son ingresos que son del Estado, que el Estado les entrega, y la forma de describirlo correctamente es: si el gobierno de Puerto Rico no necesita esos dinero, van a estar disponibles para pagar la deuda de la Autoridad de Carretera. Pero dentro de ese grupo de ingresos que se le entregaba, pues, ¿cuáles eran? Pues la famosa crudita, los peajes y algunos ingresos de licencia de vehículos de motor. Yo creo que esos son los primeros 3 principales fuentes de ingresos de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Durante mucho tiempo, sin embargo, para no agobiar al consumidor, la ley permitía que se redujera el arbitrio al petróleo en la medida en que el barril de petróleo subía de cierto nivel de precio. Por eso era que le llamaban el arbitrio reductor, que es un misnomer, es una contradicción en sí misma. No hay una cosa como un impuesto que se reduzca, pero sí se reducía, pues porque se reducía porque en la medida que bajaba el petróleo, menor era el dinero que recibía. En la medida en que subía el petróleo, menor era... Exacto, perdón. En la medida en que subía el petróleo, menor era el dinero que recibía Carreteras. Entonces Carreteras comienza a tener ese tipo de déficit que era natural esperar, ¿no? Y entonces, para no agobiar al contribuyente puertorriqueño en momentos importantes, no se tomó acción correctiva como ahora se está tomando. Probablemente muchas personas están diciendo, pero como este señor habla de que me impongan contribuciones, bueno, es que hay una deuda que hay que pagar, y simplemente al final del día la vamos a tener que pagar. En esta deuda de la Autoridad de Carreteras, ¿se incluye la deuda que se incurrió para financiar el tren urbano? Sí, el tren urbano está incluido en esa deuda. Y ahora mismo en la Autoridad de Carreteras, la deuda de la Autoridad de Carreteras debe estar alrededor de 4.000, casi 5.000 millones de dólares. Bueno, 5.000 millones de dólares, 4.800 millones de dólares es la cantidad que tiene Carreteras en este momento. O sea que de los cuales aproximadamente la mitad ahora mismo la tiene en su hoja de balance el Banco Gubernamental de Fomento. O sea que cuando se habla de que el Banco de Fomento está ahogado por la situación de Carreteras, es porque está cargando literalmente la mitad de la deuda de Carreteras, que de otra manera, porque el Banco de Fomento nunca se estructuró para ser un prestatario permanente, sino un puente en lo que se accesaba a los mercados. Y desafortunadamente, por 10 años, porque fue durante la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá y durante la administración del señor Fortuño, por distintas razones Carreteras no pudo salir al mercado, y entonces durante todo este tiempo se acumuló la deuda en el Banco de Fomento. Si no entremos al banco, para no meter mucho ruido estamos poniéndole caras a la deuda del gobierno de Puerto Rico, y le hemos puesto cara a la gente que prestó, a los inversionistas, le estamos poniendo cara a la gente que cogió prestado, pero ahora tenemos la Autoridad de Carreteras, que debe 4.800 millones de dólares, la Autoridad de Energía Eléctrica, que debe más o menos ¿cuánto dinero ahora mismo? La Autoridad de Energía Eléctrica está en torno a los 9.200. ¿Y el gobierno central cuánto debería? Bueno, el gobierno central tiene dos niveles. O lo que llaman, por ejemplo, dos niveles. Lo que se llama la deuda de obligación general está en torno a los 14.000 millones, 13.400. De los 73.000
14.000 millones son del gobierno del Fondo General. Del Fondo General, correcto. Ajá. Estos son los que tienen un reclamo constitucional contra todos los ingresos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esa cláusula era una cláusula que tenía muchísimo peso en el mercado municipal. O sea, tenemos deuda del gobierno central, como 14.000 millones. ¿Qué más tiene el gobierno central, aparte de esos bonos generales? Bueno, tiene aproximadamente 5.600 millones de dólares entre deuda garantizada, deuda subordinada o deuda de apropiación. Ok, o sea que ya estamos llegando a los 20.000. A los 22.000, 23.000. Ok, una tercera parte de la deuda del gobierno de Puerto Rico es del gobierno central. Del gobierno central. O sea que se puede decir que la legislatura la aprobó de alguna forma. Toda deuda de Puerto Rico siempre tiene un proceso formal de aprobación. Yo creo que esto es importante porque la gente tiene que entender que cada una de las obligaciones emitidas por todas las entidades del gobierno de Puerto Rico siguieron un procedimiento formal donde fueron aprobadas conforme a las leyes existentes del Estado Libre Asociado. O sea que no hay deuda así como que se haya cogido ilegalmente, que podamos decir esa deuda no se puede pagar porque está ilegalmente emitida. No existe ese la caso. contestación no. Hubo un tiempo en que se hablaba de la deuda extraconstitucional, pero esa deuda, ese concepto de extraconstitucional, lo único que quería decir era que estaba fuera de ese primer reclamo constitucional de los ingresos del Estado. Era deuda subordinada. Entonces, extraconstitucional le da como una implicación de ilegal, sí, pero nada que ver. Lo que quería decir era que tenía que solo se podía pagar después de que se hubiera pagado la deuda que iba en primera línea, okay. o la deuda, lo que nosotros ya conocemos como deuda senior. Okay. Eso era simplemente deuda subordinada, que también se tiene que pagar. También porque se emitió conforme a las leyes y estatutos del Estado Libre Asociado. Nada de lo que está en Puerto Rico emitido ha sido emitido ultra vires, fuera de ley. Entonces ya vamos poniendo cara a la deuda del gobierno de Puerto Rico. Tenemos 20.000 millones de dólares de los 23.000 millones de dólares que emitió directamente el gobierno. Tenemos 9.000 que debe la Autoridad de Energía Eléctrica, tenemos 4.000 que debe la Autoridad de Carretera. ¿Qué más deuda, qué más gente tiene deuda? ¿Los municipios deben dinero? Sí, los municipios deben aproximadamente 4.000 millones de dólares. Tenemos bonos de obligación de pensiones de unos 3.000 millones. O sea que eso que los emitieron los fondos de pensiones de... El fondo... El sistema, lo que se conoce como el Employee Retirement System, el sistema de retiro de empleados del gobierno de Puerto Rico emitió esos 3.000 millones de dólares en bonos de obligación de pensión. ¿Para qué un fondo de pensiones emite deuda? Si lo que en aquel momento se intentó hacer, y desafortunadamente el tiempo y espacio en el que se pidieron esos bonos probablemente fue el peor. Lo que se intentó hacer fue reconocer que el Estado no había aportado el dinero suficiente a través del tiempo para tratar para que ese dinero invertido pudiese responder por la obligación de pensiones a pagar. No sé si me expliqué. Lo que entendí es que el Fondo de Pensiones de Empleados del Gobierno se nutre de aportaciones que hace el gobierno y sus empleados también. Sí. Como el gobierno no estaba pudiendo hacer esas aportaciones, autorizó... Como no lo había hecho a través del tiempo, porque el fondo, esto es un fondo de dinero que se invierte y se supone que el producto de esa inversión sea lo que paga las pensiones de cada empleado. Las pensiones. Como a través del tiempo el gobierno de Puerto Rico no apropió los dineros suficientes y desde tiempo inmemorial siempre se ha hablado del unfunded pension liability, de la obligación de pensión no financiada del Estado Libre Asociado. Pues en un momento dado dijeron, bueno, pues vamos a levantar este nivel de deuda.